Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, año 2025, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenas tardes. Vamos ya a enfilar la recta que nos lleva a la conclusión de los ejercicios. Me quedaba así un poco parado porque este himno al Espíritu Santo, que es un himno litúrgico y que también en el día de Pentecostés se lee y se recita como secuencia antes del Evangelio, pues es tan rico en sus expresiones que siempre me quedan las ganas de hablar de él, ¿no? Pues voy a intentar satisfacer estas ganas leyendo y comentando el último párrafo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. ¿Por qué? Pues porque según la fe de tus siervos así los van a emplear mejor o peor. No le echéis las perlas a los cerdos, le dice Cristo en el Evangelio, porque las pisotearán y luego te arremeterán. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Claro que hay que esforzarse y sacrificarse y negarse a sí mismo. Y ahora viene el último verso, el último, llamémosle versículo. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. ¿No quedábamos que Dios es infinitamente misericordioso y que salva a todo el mundo? Sí, claro que es verdad, que es infinitamente misericordioso. Pero ¿qué adelanto yo que tú tengas mucho dinero primero si no te pido y por lo tanto tú no me puedes dar? Porque yo no te lo pido. ¿Qué va a hacer Él con su misericordia si tú quieres vivir de espaldas a ella? Busca al que busca salvarse. Salva al que busca salvarse. Claro, porque el que no busca salvarse, por mucho que ni el mismo Dios puede hacer nada, porque nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad. Hay muchas frivolidades en frases que hay hechas que respondemos para justificar y para no sé cuántas cosas, y son verdaderos veneno espiritual, pero la frivolidad es muy grande, las autojustificaciones todos las queremos, la honestidad, la honradez, la transparencia, la pureza de corazón, pues vamos, no es algo que generalmente se opte por ello y se luche por mantenerlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí se queda. Ahí tenéis también otro punto más para reflexionar. Siempre en estos límites de la verdad intrínseca y esencial. Hemos de acabar en estas charlas con obligadamente siempre a tratar
de la Virgen María. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Y porque es Madre de Cristo y Cristo nos la entregó en la cruz, es Madre nuestra. Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo y deriva directamente de esa unión con Cristo. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, se trata este tema en el número 57 muy claritamente. Se manifiesta particularmente esta unión de de María con Jesús y de su obra de salvación, de redención y de salvación, particularmente en la hora de la pasión. Y cuando contemplamos la pasión de Cristo, no nos podemos apartar de contemplar a María porque está allí y porque está en un papel trascendental como fue el de María desde el anuncio del arcángel Gabriel hasta a su asunción en cuerpo y alma a los cielos y más hasta el final de los tiempos. Ella trabaja, lucha, sufre por todos los hijos, ahora en la actualidad, por todos los hijos que se apartan, que se han salido de la casa del Padre, de la Iglesia. Ella sufre mucho, ella pide que la ayudemos a traer a esos hijos, hermanos nuestros por el bautismo, a que vuelvan a la casa del Padre. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, en la cruz, por voluntad de Dios, estuvo de pie. Esto es interesante, por voluntad de Dios. O sea, cuando la persona tiene que hacer algo extraordinario, y aunque en ella esté el deseo de cumplir la voluntad de Dios, si no es expresamente por esa voluntad de Dios, si no es porque esa voluntad de Dios se transforma en gracia, en fortaleza, en bendición, pues uno no puede hacer nada. ¿Cuántos buenos propósitos tienes tú con sinceridad, con honestidad, con tiempo para realizarlos, etcétera? Pero al final no lo haces. ¿Por qué? Pues pregúntatelo. María estuvo allí al pie de la cruz por voluntad de Dios y sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. No dice que María diera permiso para que Cristo fuera crucificado. No. Ella dice, aquí dice el texto del catecismo, que llena de amor de madre, de su corazón de madre, entendiendo perfectísimamente lo que su Hijo estaba haciendo, ella desde su condición maternal da amorosamente su consentimiento para que sea todo mucho más completo, mucho más total, y así ella se une de una manera más, digamos, más decisiva y más completa a esa redención. Y por eso se dice que María es corredentora, que María es cosalvadora con Cristo, corredentora con Cristo. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a ella le dirá también: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a él, que me he equivocado, a él, al apóstol Juan, le dirá: ahí tienes a tu madre. Que es, por un lado, nosotros nos podemos y nos debemos sentir como hijos de María, pero a su vez la tenemos que sentir como madre nuestra.
por su total, en el Catecismo 967, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso la Iglesia mira a la Santísima Virgen como el modelo acabado del buen cristiano, del cristiano total. Y por eso la Iglesia exhorta a sus hijos para que acudan a María y la tengan devoción, una devoción sana, llena de gratitud, llena de amor. Por eso es miembro supereminente del todo singular en la Iglesia. Lumen Gentium, capítulo número 53. Incluso María constituye la figura de la Iglesia. También en el capítulo 8 de la Lumen Gentium se trata el papel de María dentro de la Iglesia. Aquí concretamente hemos citado el número 63 de la Lumen Gentium. La maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Hágase en mí según tu palabra. Cuando Gabriel, el arcángel Gabriel, le explica que Dios ha decidido que sea ella la madre del Mesías, y entonces ella le hace preguntas tan sencillas, tan humildes, como que ¿cómo puede ser esto? Que tú me dices, si yo no conozco a varón. Y el ángel entonces le explica cómo va a pasar eso por la gracia del Dios Altísimo. Y ella entonces, rendida en amor y en sumisión y en obediencia al Padre, pronuncia aquellas palabras definitivas: hágase en mí según tu palabra. Y es así por lo que ella está en la economía de la gracia de una manera muy viva, muy viva. Con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora. Lo he referido hace un momento. Ella no abandona su misión salvadora que ha tenido en la tierra, acompañando a su hijo, primero criándole, educándole, etc., luego acompañando a su hijo y luego viviendo la pasión junto a él, siguiendo y hasta la muerte y muerte de cruz. Esa misión salvadora que luego la continúa con los apóstoles para recogerlos de la desbandada que ellos habían producido, porque ellos al final huyeron todos, menos Juan, que se quedó con ella. Entonces ella empezó a recogerlos todos y los mantuvo en oración, maternalmente cuidándolos, hasta inmediatamente que llegaría las apariciones de Cristo ya resucitado, no, primero antes de... sí resucitado, digo, a las apariciones resucitados, quería decir que todavía sin haber ascendido a los cielos. Y entonces ahí María sigue con su misión salvadora, primero con los apóstoles, con los discípulos, no solo con los 12, con todos los discípulos. Y luego ya esa misión salvadora continuará después de la ascensión todo el tiempo hasta que ella es asunta a los cielos. Conoce la muerte como su hijo y es asunta, llevada a los cielos precisamente desde el sepulcro. Bien, pues ahí tenemos esa imagen de María que hoy continúa todavía esa misión salvadora. Digo que continúa esa misión salvadora procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora.
Por eso, en el quinto misterio glorioso del Santo Rosario, es denominada como María, Reina y Madre de todo lo creado. Todas las generaciones me llamarán bienaventurado, dirá en el cántico del Magnificat cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y así nos encontramos cómo la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios. Madre de Dios, porque Dios Padre la cubrió con su sombra, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, por designio del Padre Eterno, y engendró y dio a luz al Hijo de Dios, a la palabra hecha carne. Por eso, bajo esta protección de la Madre de Dios, nos acogemos los fieles suplicantes en todas nuestras necesidades y en todos los peligros. Este culto a la Santísima Virgen, aunque es singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se le da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana con el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Esto último que hemos leído es absolutamente necesario entenderlo. El culto que se le da a la Santísima Virgen es un culto piadoso. Se la reconoce como todo lo que es, como lo que hemos dicho, medianera de todas las gracias, intercesora, capaz de estar llevando a toda la humanidad, a los que se dejan, hasta la luz de Dios y hasta el reino de los cielos. Pero es una diferencia totalmente absoluta entre el culto que le das a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Culto de adoración, culto de latría, culto que solamente se le puede dar a la Santísima Trinidad, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Hijo en la Sagrada Eucaristía, y únicamente el Viernes Santo, cuando se ha celebrado la Pasión del Señor, que ya no está presente en la Eucaristía, en la Iglesia, en el Sagrario, y entonces a Cristo crucificado, que se le ha adorado en la celebración, entonces mientras acaba ese viernes y comienza el sábado, se le da culto de latría, de adoración a la cruz, pero exclusivamente en esas horas. En el resto del tiempo se venera la cruz, pero no se la adora. Se venera la cruz, solamente se la adora el Viernes Santo, después de terminada la celebración. Bueno, en la propia celebración de la Pasión se hace la adoración y luego queda el crucifijo, la cruz expuesta para que se le dé ese culto de latría. Pues a la Santísima Virgen no hay culto de latría nunca. Nunca se la puede adorar. Se la puede amar muchísimo. Se puede tener una gran devoción. Se puede atender todo lo que ella recomienda, pide, a lo largo de todas sus manifestaciones públicas que a lo largo de la historia ha tenido. Ahora la que está teniendo desde hace 40 años en Medjugorje. Pero luego, hablando de las apariciones oficiales, diríamos, aprobadas por la Iglesia, Fátima, Lourdes, otras que ahora no me vienen a la memoria. Ahí la Santísima Virgen se ha manifestado con deseos muy concretos, con deseos grandes. Esos los tenemos que atender, los tenemos que escuchar, los tenemos que cumplir. Pero el único que tiene la palabra eterna es Dios.
Y esto lo tenemos que comprender y entender. Entonces, será muy bien que yo mantenga la unidad con la Virgen que necesito, porque además como madre pues tiene una capacidad de comprensión especial, pero diferenciemos bien. Además, fíjate, no sé si te has dado cuenta alguna vez, María no nos quiere a las personas nada más que en función de su Hijo Jesucristo. Cuando digo no nos quiere, no digo que no nos tenga amor. Quiero decir que ella no quiere hijos para quedárselos. No. Ella los remite inmediatamente a su Hijo. Por eso yo en Mater Christi siempre dije a sus miembros que cuando se iba a evangelizar, cuando se va a evangelizar, pues lo que interesa es que como las personas suelen entrar a veces, casi siempre, más directamente por María, por aceptarla mejor, por comprenderla mejor, por la sensibilidad, etcétera, pues entonces que hagamos todo el trabajo de llevarla al conocimiento de María, al encuentro de María y a enseñarla la piedad que la une a la persona con María, particularmente el Santo Rosario. Luego, si se puede, pues se continúa la labor para ir a Cristo. Pero si por cualquier casualidad esta labor se rompiera, yo si verdaderamente la he llevado a María y he visto que la persona comprende y ha arribado, ha llegado hasta la Santísima Virgen, aunque haya dado un coletazo y se haya apartado, a mí no me preocupa, porque esa persona volverá al encuentro con María y como ha sido un encuentro profundo, María la llevará a su Hijo Jesús. Yo no he podido terminar la obra de llevarla al encuentro con Jesús, pero María lo hará porque María no quiere a las criaturas si no es para llevarlas al encuentro con su Hijo Jesucristo, porque es realmente quien salva. Ella no tiene, ella fue corredentora con Él y sigue corredimiendo, pero quien entregó la vida y salvó a la humanidad es Cristo. Estos puntos han de estar muy claros, muy claros, muy claros. Entonces tendríamos que ir acabando planteándonos unas pocas preguntas. ¿Vivo yo unido a María? Ya no voy a decir muy unido a María, sino simplemente unido a María. A ver cómo es la devoción que yo le tengo a la Virgen. A ver si es una devoción, a ver cómo lo digo, viciosa. Hay muchas devociones a la Santísima Virgen que están llenas de vicio, porque son muy de tipo fanático, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene devoción a una virgen porque pertenezco, yo que sé, a una cofradía o lo que sea, no estoy diciendo que las cofradías ni muchísimo menos sean fanáticas, no, las cofradías es un lugar donde los cristianos pueden encontrar un medio muy hermoso y muy valioso bien para la Santísima Virgen, bien para Cristo el Señor o para, según los titulares de la cofradía. Pero en todo caso, ¿cómo es tu unión con María? Tú tratas a María como lo que es una mujer excelsa, una mujer escogida, una mujer que Dios ha tenido con ella todas las virtudes y todos los privilegios, pero es mujer, y además es mujer de tu raza, de nuestra raza, inmaculada, pura, sin pecado, sin mancha, pero mujer. Por lo tanto, debe de entenderte bien. Si tú la tomaras como madre y guía, como es la advocación de Mater Christi. Entonces, si verdaderamente vivieras muy unido a María, pues lógicamente cooperarías con ella en la edificación de la Iglesia, cooperarías con ella
en la búsqueda de los hermanos que están apartados, alejados, y la ayudarías con tu oración, con tu sacrificio, con tu palabra, la ayudarías a que ella traiga a tantos esos hijos por los que tanto sufre, que ella dice que del demonio se los ha arrancado y se los ha llevado. Y tiene razón, porque así ha sido. Bien, llegamos al final de los ejercicios, aunque esta noche tendremos la meditación final de las completas, pero yo quiero dedicar estos últimos minutos solamente a mostrar toda mi gratitud porque habéis tenido la paciencia de escucharme, es porque habéis ante todo respondido al Señor que te inspiró, que te llamó a que participaras de estos ejercicios, que me escogió a mí, a mi pobreza, a mi limitación, y humildemente he hecho cuanto he podido para acompañarte durante estos días. Aprovecha la gracia que durante ellos Dios ha derramado. La Iglesia te está procurando hasta que esta noche digamos que cerremos la puerta definitivamente, pero en ti queda abierta todavía en el tratamiento que tengas que hacer durante los días próximos para que puedas centrar bien y asimilar todas las enseñanzas que has recibido. Hay una cosa que necesita la Iglesia mucho, porque lo necesita el mundo, lo necesita el mundo, y es la expiación y adoración. Es la purificación y expiación de todos los pecados que hay en el mundo. Es la adoración a Jesucristo sacramentado, que es el que nos tiene que procurar ese perdón que llegue hasta inunde todo y que el mayor número de las personas se dejen invadir por esa gracia que lo inunde todo y entonces vuelvan la mirada a Dios. Expiar y reparar. Es necesario hacer oración de expiación y de reparación. Los pecados ofenden muchísimo a Dios, como hemos podido ver, por ese camino que se hace de la desobediencia, del rechazo del libre albedrío, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que reparar, porque hay mucho lo que ofende a Dios continuamente. La presencia diabólica no solamente la puedes percibir en tu vida de una manera real, sino que incluso la percibirás a través de personas que llega el enemigo a poseerlas físicamente, ¿no? Y a los que no posee físicamente, pues los posee mentalmente, porque qué barbaridades se están haciendo en nuestra sociedad, en esos pecados sociales que decíamos, ¿no? El aborto, la eutanasia, toda esa situación de la cultura de género, todo ese movimiento que al final lo único que lleva es a confundir a las personas, a destruir la dignidad de las personas, a someterlas, aunque las hacen entender que son libres, que se quitan el yugo cultural de todos los siglos y no sé cuántas cosas más. Pero si lo piensas despacio y fríamente, te das cuenta que por todos esos caminos el demonio, que es el padre de la mentira, que es el que generó el pecado, el que lo engendró y lo generó y al final lo embaucó a los primeros padres. Entonces, hermanos, entregaos a la oración de reparación y de expiación. Recordad que cuando uno muere en gracia de Dios, pero no han sido purificados todos los pecados, no ha sido purificada la culpa que han llevado en esos pecados, aunque han sido perdonados, hay que purificarlos y hay que repararlos en el purgatorio.
Pues si eso lo hacemos antes, purificamos y reparamos nuestros propios pecados y también los de la humanidad, pues todo irá mejor. Solamente me resta ofrecerme a vosotros, como hice al principio. Si alguien necesita algo de esta pobre criatura que solamente quiere servir a Dios y lo único que busca siempre quiere buscar con toda plena conciencia la gloria de Dios, pues a vuestra disposición. Buenas noches, aunque esas os las daré definitivamente luego más tarde, y hasta luego. Amén.